Ok, en el curso de química, pues trabajamos en las clases anteriores la velocidad de reacción, ¿verdad? Que depende de ciertos factores para aumentar o disminuir. Entonces, es justamente esto de lo que ya hemos hablado en clases anteriores, pues el día de hoy vamos a continuar con un tema que está bastante relacionado y pues que nos va a hacer seguir la secuencia de temas, ¿verdad? Entonces, esto está relacionado con la velocidad de reacción, es un tema bastante similar, pues vamos a tratar de enfocarlo de tal manera que se comprenda. Entonces, el tema que vamos a iniciar es equilibrio químico. Y bueno, para recordatorio, ¿verdad? De lo que vimos en las clases anteriores, pues tenemos nuevamente los factores que aumentan la velocidad de reacción. Sabemos que la temperatura, la concentración de reactivos, el uso de un catalizador pueden afectar esta velocidad, ¿verdad? Aumentarla porque hay más colisiones, porque se necesita menos energía o pues más colisiones con energía de activación. Entonces, cada factor afecta de forma diferente la velocidad, ¿verdad? Lo estamos viendo acá. Pero al final de cuentas lo que queremos es aumentar la velocidad de reacción, ¿verdad? Entonces, pues bueno, este es un repasito de lo de que vimos en la semana pasada. Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? Dice, describa cómo la disminución de la concentración de un reactivo cambiaría la velocidad de reacción. ¿Por qué la va a cambiar? Pues porque hay menos colisiones entre las sustancias que reaccionan y eso frena la velocidad de reacción. O sea, podemos dar una explicación si conocemos esos factores que aumentan la velocidad y pues obviamente al contrario de esto van a disminuirla. Entonces, esa parte es la que quiero que repasen, porque preguntas como estas son las que posiblemente pues se vayan a evaluar o como las que vimos en la semana pasada. Entonces, hay que saber las reglas para poderlas aplicar a casos muy específicos como este. Muy bien, veamos acá. Estos son también el mismo tipo de preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, indique si los siguientes cambios aumentarán, disminuirán o tendrán efecto sobre la velocidad de reacción. A, al aumentar la temperatura. Entonces, en la solución nos va a decir exactamente lo mismo. Recordemos que la temperatura es directamente proporcional a la velocidad. Si aumentamos la temperatura, aumentamos la velocidad. Si aquí dijera disminuimos la temperatura, pues va a disminuir la velocidad también. El ejemplo B dice aumentar el número de moléculas que reaccionan, o sea, estamos hablando de aumentar la concentración de reactivos. Eso también es directamente proporcional a la velocidad. Entonces, si hay más reactivos, hay una mayor concentración, hay más moléculas, aumenta la velocidad. Ahora, si disminuimos el número de moléculas que reaccionan, o sea, le bajamos a la cantidad de reactivo, a su concentración, pues también disminuye la velocidad. Y en el inciso C, ya sabemos que agregar un catalizador aumenta la velocidad. Entonces, aquí tenemos otros 3 ejemplos. La pregunta para ver si realmente el tema pues está un poco más entendido, todavía estamos hablando de velocidad de reacción, es la siguiente. Dice, ¿de qué manera la reducción de la temperatura afecta la velocidad de reacción? ¿Qué ocurriría si le bajamos a la temperatura? Disminuye la reacción. Muy bien, disminuye la velocidad de reacción. Ahora, a ver, esta pregunta es ya más maliciosa. A ver, ¿por qué? ¿Por qué disminuye la velocidad de reacción si le bajamos o disminuimos la temperatura de la misma? ¿Por qué se hace más lenta? Porque A se reduce la energía cinética de las moléculas, por lo tanto también se reducen las colisiones entre ellas.
Muy bien, perfecto. A ver, para los que no lo hayan entendido, les voy a explicar lo que su compañero acaba de decir perfectamente bien con lo que ocurre cuando congelamos el agua. A ver, imagínese, cuando usted tiene un vaso de agua, el agua líquida, obviamente el agua es líquida, se mueve bastante bien, ¿va? Tengo cuidado, boto el vaso y el agua se riega, porque sus moléculas tienen bastante movimiento, no tanto como un gas, porque abro el recipiente con gas y este sale y se riega por toda la habitación. Eso ocurre con los cilindros de gas propano y es peligroso. Pero el líquido tiene mucha movilidad, sus partículas tienen movilidad, pero tampoco tanto como los gases. Va, regresemos al ejemplo del vaso de agua. Las partículas se están moviendo. Pero si yo meto ese vaso de agua a la parte de arriba de las refrigeradoras, ¿cómo es? ¿Freezer? ¿O Fisher? No, Freezer. Lo dejamos allí. Cuando sacamos ese vaso, después de unas cuantas horas, el agua se solidificó. Como le bajamos la temperatura, el agua se congeló. Y aunque yo bote el vaso, que con el agua congelada, el agua ya no se va a regar porque ya se hizo hielo. Y cuando el agua es hielo, o sea que es sólida, le bajé tanto la temperatura que sus partículas ya no se pueden mover. A menos que se derrita y aumenta la temperatura, pues estas van a seguir en esa posición sólida. Ya esas partículas no se mueven, no chocan entre ellas, no reaccionan. Échele café y azúcar e inténtelo mezclar a un vaso con agua congelada, pues no va a pasar nada. El café y el azúcar se quedan arriba, sobre el hielo, manchándolo tal vez. Pero si usted agrega café y azúcar a un vaso con agua en estado líquido, pues se mezclan re bien. Entonces, pues la temperatura sí afecta la movilidad de las partículas y eso pues afecta la velocidad de reacción. A mayor temperatura, más movilidad de las partículas, más choques, más energía en cada choque, más rápida se va a hacer la reacción. Si le bajamos la temperatura, menos energía en las partículas, menos movimiento, menos colisiones y con menos energía. Entonces la reacción va a ser mucho más lenta. Entonces, su compañero lo explicó resumido, ¿verdad? Yo les doy ese ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que estudiar, ¿verdad? Cómo los factores afectan la velocidad de reacción, porque sí voy a hacer preguntas de ese tipo. O sea, va a ser más teórico que práctico, pero hay que saberse las reglas para poder contestar lógicamente. Entonces, ahora, después de esto, vamos a entrar ya al tema de equilibrio químico. Aquí, pues, en clases anteriores se consideró solamente la reacción directa en una ecuación y se asumió que todos los reactivos se convertían en productos. Cuando hacíamos cálculos estequiométricos de cuánto de oxígeno se va a obtener del nitrógeno y usando reacciones químicas. Eso, pues, ya lo hicimos. Sin embargo, la mayor parte de las veces los reactivos no se convierten completamente en productos porque tiene lugar una reacción inversa en la que los productos se reúnen y forman los reactivos como de regreso. ¿Se recuerdan que al iniciar el tema de velocidad de reacción hablamos de esto? Que hay una reacción directa de reactivos a productos y hay una reacción inversa de productos a reactivos. Por eso el porcentaje de las reacciones, ¿verdad? De rendimiento, a ver qué tanto fue funcional, pues qué tantos reactivos se convirtieron en productos. Entonces, cuando una reacción, esto sí lo voy a subrayar y es importante, cuando una reacción se desarrolla tanto hacia adelante, o sea, directa, como en dirección inversa, se dice que la reacción química es reversible. ¿Sí? Este es el término que solo les mencioné en esa primera clase de velocidad de reacción, pero esto hay que tenerlo presente. Cuando una reacción se puede dar de forma directa y de forma inversa, estamos ante una reacción reversible. La gran mayoría de reacciones son reversibles, aunque hay un porcentaje que no lo son.
Por ejemplo, todas las reacciones de combustión, si yo quemo algo, no lo puedo obtener de vuelta, eso no es reversible, pero muchas otras sí son reversibles. Los reactivos se convierten en productos, pero hay un porcentaje de los productos que regresan a ser los reactivos. Entonces, a ese tipo de reacciones se llaman reacciones químicas reversibles. Entonces, ese término lo tenemos que tener muy claro. ¿Preguntas hasta el momento o vamos bien? Vamos bien. Ok, veamos entonces la siguiente diapositiva. Reacciones químicas reversibles. ¿Qué significa esto? Que una reacción sea reversible. Pues bueno, una reacción reversible se desarrolla tanto en la dirección hacia adelante como en la inversa. Esto lo vimos en la diapositiva anterior, pero se lo subrayo aquí para que lo tengamos. Prácticamente esa es la definición. Solo perdonen que subrayo como toda mi nariz. Miren esto. Ahí está. Bueno, ya se ve un poco mejor. Entonces, la reversible va en ambos sentidos. Esto significa que hay dos velocidades de reacción. Ojo con eso. Porque hay una velocidad en la que los reactivos pasan a ser productos, pero hay una velocidad en la que los productos pasan a ser reactivos. O sea, hay dos velocidades al mismo tiempo. Entonces, a esto quiero llegar, que vayamos entendiendo parte por parte. Entonces, esto significa que hay dos velocidades de reacción. Ojo, la velocidad de la reacción directa, que sería la concentración de reactivos que va cambiando hacia productos en algún periodo de tiempo. Y también está la velocidad de la reacción inversa. O sea, qué tan rápido algunos de esos productos regresan a ser reactivos. Hay dos velocidades de reacción, sinceramente, la de la directa y la de la inversa. Decimos que una reacción es exitosa cuando la velocidad de la reacción directa es superior a la de la reacción inversa, es decir, que más rápido haya más reactivos convirtiéndose en productos que al contrario. Entonces, cuando las moléculas empiezan a reaccionar, la velocidad de la reacción directa es más rápida que la de la reacción inversa. Imagínense que esta reacción química empieza a darse, la mayoría de reactivos está pasando a ser productos. Ahora bien, eso no es siempre así durante la reacción química. O sea, es como por fases. Al inicio es más rápida la directa porque todos los reactivos están reaccionando y convirtiéndose en productos. Y la inversa es más lenta porque apenas se están formando los productos como para que ya vuelvan a ser reactivos. Entonces es más lenta la reacción inversa. Entonces al inicio la velocidad de reacción directa es mayor, es más rápida que la reacción inversa. Bueno, hasta ahí todo bien. A medida que los reactivos se consumen y los productos se acumulan, la velocidad de la reacción directa disminuye porque se está quedando sin reactivos. Entonces ya no va tan rápida esa reacción, ya no se generan productos con tanta velocidad como al inicio. En tanto que la velocidad de la reacción inversa aumenta. O sea, llegamos a ese punto en el que ya hay tantos productos que comienza a darse más rápido la reacción inversa. O sea, los productos regresan a ser reactivos. Entonces, estos momentos son distintos en la reacción química. Las velocidades pues van a puntos diferentes, ¿verdad? La directa es más rápida al inicio y la inversa es más lenta. Ya cuando va finalizando la reacción química, hay una velocidad inversa que es más rápido que la directa. Entonces, pues bueno, al punto que quiero llegar es que va a haber un momento en que estas dos velocidades se igualan, la directa y la inversa.
Ese punto exacto es el que buscamos y es a lo que llamamos equilibrio químico. Cuando ya la balanza se queda quieta, en equilibrio. La velocidad directa y la inversa ya no se superan mutuamente, sino que están en iguales condiciones. Ese es el punto al que le vamos a llamar equilibrio químico. Y bueno, la definición está en la siguiente diapositiva. Pero antes de llegar a eso, pregunto si sí se va entendiendo lo que estamos viendo acá. Esto hay que leerlo una y otra vez para ir, pues, comprendiendo, pero ustedes me dirán, ¿cómo vamos? Vamos bien. Ok. Entonces, bueno, hay momentos de la reacción, ¿verdad? Entonces, cuando está iniciando, todos los reactivos se están convirtiendo en productos, pero cuando está terminando, hay más productos que reactivos. Entonces, parte de esos productos están transformándose en reactivos. Pero bueno, queremos llegar al punto medio de esto, al equilibrio. Entonces, veamos aquí. Tenemos algunas reacciones reversibles. ¿Qué dijimos que significaba que fueran reversibles? Pues simplemente que tienen una reacción directa y una reacción inversa. Y las vamos a representar con dos flechas, una apuntando de reactivos a productos y otra apuntando de productos a reactivos, la reacción directa y la reacción inversa. Entonces esas reacciones químicas se escriben de este modo. Aquí tenemos nitrógeno diatómico en estado gaseoso más 3 moles de hidrógeno diatómico en estado gaseoso. Se combinan para formar el, si no estoy mal, esto es amoníaco, NH3. No sé si, no me recuerdo si es amonio o amoníaco ahorita. NH3 es amoníaco. Ahí está. El amonio es NH4. Se juntan, se combinan para formar amoníaco en estado gaseoso. Es un gas. Bueno, resulta que el amoníaco, al estar ya formado, reacciona y produce a su vez hidrógeno y nitrógeno. Entonces ahí están como en esa fase, ¿verdad? De forma directa, podemos escribirla acá, reacción directa e inversa. De forma directa, el nitrógeno y el hidrógeno forman el amoníaco. Van hacia la derecha. De forma inversa, el amoníaco está descomponiéndose y generando hidrógeno y nitrógeno. Quiero que le presten atención a esto porque les voy a poner reacciones reversibles y les voy a poner ahí dos opciones. Elija la reacción directa. ¿Cuál de las dos es? Entonces sí tenemos que diferenciarlas. ¿Cómo sé que es la reacción directa? Pues simplemente veo que la flecha apunte hacia el lado de los productos. Esa es una reacción directa. Ahora, cuando la flecha, perdón, va a apuntar a la reacción al lado de los reactivos, esa es una reacción inversa. Entonces, tenemos que fijarnos hacia dónde apunta la flecha. A la derecha es una reacción directa, a la izquierda es una reacción inversa. ¿Por qué? Porque a la izquierda tenemos reactivos y a la derecha tenemos productos. Y se supone que la reacción que forma productos es directa y la reacción que regresa de productos a reactivos es inversa. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a dónde quedan las flechas, a dónde apuntan. Si tenemos doble flecha como acá, significa que esa reacción química es reversible, que esos reactivos forman ese producto, pero que también ese producto se descompone en esos reactivos. Acá tenemos entonces que podemos escribir la reacción directa solo con poner una flecha apuntando a la derecha y podemos poner la reacción inversa con una flecha apuntando solo a la izquierda. En el segundo ejemplo tenemos 2 moles de monóxido de carbono en estado gaseoso más oxígeno diatómico. Es una reacción reversible que produce CO2, o sea, dióxido de carbono en estado gaseoso. La reacción directa va del monóxido de carbono, el CO, más oxígeno hacia el producto, que es el dióxido de carbono. Ahí está la reacción directa, apunta hacia la derecha.
La reacción inversa es al contrario, va del dióxido de carbono, que es el producto, hacia los reactivos, que son el oxígeno y el monóxido. Entonces, de cualquier reacción reversible podemos escribir sus dos reacciones, directa e inversa. Y bueno, tenemos aquí un pequeño ejercicio. Dice, escriba la ecuación para la reacción de equilibrio que contiene la siguiente reacción inversa. ¿Qué quiere decir? Que en este caso ya me están dando la ecuación inversa, pero para que esté en equilibrio tenemos que decir que es una reacción reversible. Entonces, ¿cómo escribirían esta? Piénselo, les voy a dar un minuto para que lo piensen. ¿Cómo escribirían esa reacción química, esa ecuación química, en forma de equilibrio, o sea, de forma reversible? Entonces, un minuto para hacerlo ustedes solos. Muy bien, ¿alguien tuvo alguna idea de cómo escribir esa reacción que está inversa y que quede de manera reversible? A ver, alguien activó micrófono, pero no le escucho. A ver, a alguien se le tuvo que haber ocurrido alguna forma de escribirla como reversible, o sea, en equilibrio. Miss, ¿Sí? yo me guié en las soluciones de las otras y solo se ve que solo la flecha cambia de dirección. Muy bien, si la Pero, pones con la flecha hacia el otro lado, tú dices que quedaría todo igual, solo que la flecha queda para el otro lado. ujú, así Ah, se bueno, ve en en las ese otras. caso estarías escribiendo la reacción directa. Entonces, miren, Mm, cuando les pidan una reacción de equilibrio, es lo mismo que yo les pida una reacción reversible. Y como les dije que se escribía una reacción que es reversible.
Bueno, ya se la señalé ahí. ¿Cómo se escribe una Señor, reacción o sea reversible? que ¿Sí? Solo se... Perdón. Sí, digan. señor, ¿Sí? o sea que si el problema nos viene así con la flecha, bueno, la primera flecha apuntando a la izquierda y nos pide ese problema, nosotros ya solo le agregamos la otra flecha que apunte hacia la derecha, pero sea la segunda, digamos, porque en lo que usted marcó, la primera flecha está apuntando a la derecha. ¿Tiene que ir siempre así o puede No, depende del pueda tipo que de la reacción. que apunte a la izquierda va de primero y la que va a la derecha de segundo? ¿Se puede así o tiene No, que ser la que apunta a la derecha primero? no, depende. Por ejemplo, de estas dos reacciones, las del inciso A, les comento, estas ya son reacciones en equilibrio porque tienen las dos flechas, o sea que son reacciones reversibles. Ya así se escriben cuando están en equilibrio. La reacción directa y la reacción inversa están dándose al mismo tiempo. Esto es una ecuación en equilibrio, con las dos flechas. Ahora, si yo les pido la reacción directa, ahí sí va apuntando a la derecha. Y si les pido aparte la reacción inversa, ahí se coloca la flecha apuntando hacia la izquierda. O sea que el ejercicio de aquí abajo, que solo les pedía la reacción de equilibrio, era únicamente escribir la misma ecuación química, pero con las dos flechas, una apuntando a la derecha y una a la izquierda. Por eso les señalé esto aquí arriba. Entonces, cuando se les pide la reacción en equilibrio, es lo mismo que pedirles una reacción reversible, con las dos flechas al mismo tiempo, ¿sí? Reacción en equilibrio o reacción reversible, se colocan las dos flechas. La reacción directa, solo la flecha hacia la derecha. Reacción inversa, solo la flecha hacia la izquierda. ¿Se entiende un poco mejor ahora? Sí, ahora Miss, sí. Muy Sí, Miss, ahora sí. ¿y excelente. solo ese cambio se le daría a Miss? El único cambio es que está indicando que en ese momento que está en equilibrio, o sea, ya con las dos flechitas, significa que la velocidad de de la reacción directa igualó a la velocidad de la reacción inversa. Entonces está en equilibrio. Ah, Es como un punto de la reacción química en la que ya no hay cambios. Ese es el equilibrio. En cambio, al inicio de una reacción química, la directa se da con mayor velocidad, entonces los reactivos pasan a ser productos. Y al final, pues, se van igualando esas velocidades. Eso es el equilibrio. Entonces, una reacción reversible es así con las dos flechas, significa que es una reacción en equilibrio. Entonces, miren, son conceptos que a veces nos cuesta un poquito comprender, pero al verlos y ya entenderlos, pues es bastante fácil, ¿verdad? Entonces, siempre que les pida reacción reversible o reacción en equilibrio, le ponen sus dos flechitas, una a la derecha y una a la izquierda. Ahora, si la compañera mencionaba cuál iba arriba, cuál iba abajo, ahí sí, primero la directa y abajo la inversa. Eso sí, siempre así. Flechita para la derecha arriba, flechita para la izquierda abajo. Si solo se les pide la directa, va solo con la flecha hacia la derecha. Y si solo se les pide la inversa, va solo con la flecha hacia la izquierda. Entonces ahí vamos a ir diferenciando reacción directa, reacción inversa y reacción en equilibrio o reversible, que va con sus dos flechas. Entonces ahí ya tenemos tres formas de escribir las reacciones químicas. Espero que ahora sí se vaya entendiendo mejor. Quiero ver si nos da tiempo de ver lo siguiente. Bueno, veamos entonces la definición de equilibrio. Ya entendimos un poquito con lo que expliqué en la diapositiva anterior. Entonces veamos ahora aquí la definición finalmente de qué es el equilibrio químico. Entonces miren, una reacción química alcanza el equilibrio cuando no hay más cambios en las concentraciones de los reactivos o productos. O sea, ya no hay más cambios, ya no se observa un cambio físico
y pues ya las concentraciones se quedan estables. Entonces ya no hay más cambios. Eso es equilibrio. Se queda la balanza pues estable. Incluso cuando las dos reacciones continúen a velocidades iguales pero opuestas, o sea que se está dando la velocidad de la reacción directa y la reacción inversa al mismo tiempo, pero van iguales, entonces ya no hay cambios. Entonces se dice que en una ecuación química, perdón, una reacción química alcanzó el equilibrio cuando no hay cambios en la concentración mol-litro, o sea, molaridad de los reactivos ni de los productos. Se estabiliza, ya no varían, ya no se forman más reactivos ni se forman más productos, o se están formando al mismo tiempo, pero ya no hay variaciones en cuanto a velocidad. Entonces, la concentración ya no varía con el tiempo, se mantiene estable. Eso es el equilibrio químico. Ya no hay cambios de concentraciones y las velocidades de la reacción directa e inversa se igualan. Entonces, pues se mantienen en ese equilibrio. Obviamente el equilibrio químico se puede romper, por ejemplo, imagínense una reacción química a la que le echamos 100 gramos de cloruro de sodio y 100 gramos de, a ver, mejor les pongo una neutralización. Tenemos una base como hidróxido de potasio más un ácido ácido clorhídrico. Bueno, tenemos un ácido y una base. Estas reaccionan y forman una sal, ¿verdad? Entonces están ahí reaccionando hasta el punto en que ya no se ven cambios, ya están estables el ácido y la base, ya no se forman más productos, no se cambian los reactivos, todo está tranquilo, está en equilibrio. Pero vengo y le agrego más ácido, rompo el equilibrio. Hay una velocidad que va a aumentar, la velocidad de la reacción directa, porque agregué más reactivos, entonces aumenta esa velocidad y el equilibrio se pierde. Pero a pesar de los cambios que yo agregue, cuando una ecuación, una reacción química está en equilibrio, se van a compensar de tal manera que vuelva a estar en equilibrio. Esto lo vamos a entender más adelante cuando veamos el principio de Le Chatelier, que es el que nos habla de que las reacciones químicas siempre buscan estar en ese equilibrio, por más variables que yo agregue. Entonces, pues por ahí vamos a ir entendiendo poco a poco estos temas. Ahorita quiero que se queden con la definición de equilibrio químico, que significa que no hay más cambio en las concentraciones de reactivos y productos y que también se han igualado las velocidades de la reacción directa y de la reacción inversa. Por eso es que una ecuación o una reacción química en equilibrio la señalizamos como reversible con sus dos flechitas, porque hay una velocidad directa y una inversa que se han igualado. Eso es el equilibrio químico. Por eso, una ecuación química que representa una reacción en equilibrio se escribe con sus dos flechas, la directa y la inversa, como lo hicimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces, es equilibrio químico. Ya no hay cambios de concentración en el tiempo que dure la reacción. Todas las reacciones químicas llegan a este punto de equilibrio. Algunas más rápido, otras más lento, pues hay muchos factores ahí. Pregunto si se entiende qué es el equilibrio químico. Sí, señor. Muy bien, entonces creo que nos vamos a quedar acá. Nos vamos a quedar en este punto, ¿verdad? Aquí entendimos cómo llega una ecuación, una reacción química al equilibrio. Entonces, ¿qué pasa en el equilibrio? La velocidad de la reacción directa es igual a la reacción inversa. Esto es pregunta de examen. Ahí está. No ocurren más cambios en las concentraciones de los reactivos. Esto también ocurre cuando una reacción química está en equilibrio. Es decir, que vamos a tener una reacción directa y una reacción inversa a la misma velocidad y que la concentración tanto de reactivos como de productos
ya no tienen cambios. Entonces ya no cambian. No hay un delta concentración, ya no cambian. Entonces ahí decimos que finalmente esa ecuación está en equilibrio. Velocidad directa e inversa son iguales. No hay cambios en la concentración de los reactivos. Ya no hay más reactivos que se transformen en productos, ni productos que se transformen en reactivos. O se están generando a la misma velocidad, entonces las concentraciones se mantienen estables. O sea, hay reactivos convirtiéndose en productos y productos convirtiéndose en reactivos, pero como es a la misma velocidad, esas concentraciones se mantienen estables, sin cambios. ¿Sí? Entonces, a esto es a lo que le llamamos equilibrio. Y en algún punto de cualquier reacción química llegan al equilibrio, ¿sí? Entonces, esto es lo que buscamos. En la próxima clase voy a seguir explicando un poquito más sobre esto y vamos a hablar de la constante de equilibrio, que es otro tema que está muy relacionado con esto. Entonces, el día de hoy nos quedamos hasta acá en comprensión de conceptos. Si a usted aún se le dificulta un poquito este tema, le recomiendo que lea la guía, que la lea, que no vaya dejando los temas para, lo entiendo después o antes del parcial estudio, no. Vayan leyendo poco a poco y entendiendo los temas, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Voy a detener la grabación y pues les queda repasar.